interesante hacer una introducción teniendo en cuenta el recorrido que venimos haciendo en los temas que venimos tratando en la cátedra, un poco para ver justamente cómo se van entrelazando los temas y también un poco para que se den cuenta que no estamos locos, que tenemos cierta coherencia en la forma y en el orden en que vamos presentando los temas y que este es el momento justo para poder hablar del sistema nervioso autónomo. Nosotros, el primer día de clases, empezamos hablando de la homeostasis y del medio interno, y habiendo desarrollado después todos estos conceptos, vimos que la homeostasis se iba a regular principalmente por dos grandes sistemas reguladores del cuerpo, que eran el sistema endocrino y el sistema nervioso. Para lo cual habíamos hecho o habíamos planteado que vayan haciendo un cuadro, entonces, a medida que íbamos hablando de estos temas, puedan ir agregando factores para comparar cómo funciona el sistema endocrino y cómo funciona el sistema nervioso, para ir entendiendo un poco las diferencias en la forma de actuar que tiene cada uno de estos. Yo les voy a pedir, yo sé que tengo la cámara apagada y no soy ejemplo en este momento, pero es por la conexión endeble. Le voy a pedir por favor que prendan las cámaras porque le estoy hablando a la computadora, no veo ninguna cara y es como que estoy hablando solo y realmente es poco alentador. Así que por favor, por lo menos a los 4 que tengo acá en el rectangulito del Zoom, que son Felipe Gutiérrez, AM Mica Tamara, supuestamente, y Belén Garófalo, si pueden al menos prendan la cámara, cosa de que los veo a ustedes tres y siento que por lo menos le estoy hablando a alguien. Bueno, lo tengo a Jeremías. Hola Jeremías, hoy todo esto es para vos. Buenas. Bueno, entonces, hola Belén. Entonces, quedamos en que teníamos estos dos sistemas reguladores. Y nosotros para llegar a hablar del sistema nervioso, que es lo que comenzamos a desarrollar en la última clase, tuvimos que haber aprendido un montón de conceptos previos acerca de justamente el medio interno, cómo las sustancias atraviesan la membrana plasmática, cuáles son los tipos de comunicación entre célula y célula. Estuvimos hablando ahora de potencial de acción, también en la última clase, entonces son todos conceptos que se van a ir aplicando y entrelazando ahora que vayamos a hablar del sistema nervioso autónomo. Y si hacemos un esfuerzo titánico en recordar cómo empezó el último teórico que nos dio Laura, que ella nos empezó a hablar acerca del sistema nervioso, nos planteó dos clasificaciones del sistema nervioso, una anatómica y una funcional. Y si recuerdan, teníamos anatómicamente, según la localización, al sistema nervioso en general, lo íbamos a dividir en un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. ¿Sí? Si ustedes ubican a la persona parada de frente en su constitución anatómica y si se quiere también hasta geográfica, van a ver que justamente el sistema nervioso central ocupa toda la porción central del cuerpo, ¿sí? Que es lo que vimos con todo lo que nos mostró Laura en el teórico pasado. Y el sistema nervioso periférico es lo que está justamente en la periferia del cuerpo. Y la clasificación funcional que nos había dado Laura también nos subclasificaba a un sistema nervioso somático y autónomo, que se desprenden del sistema nervioso periférico. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar acerca del sistema nervioso autónomo como una de esas ramas del sistema nervioso periférico. Y, ya que estamos,
vamos a comparar al sistema nervioso autónomo con el sistema nervioso somático, tanto en funciones como en estructura. ¿Estamos? Así que larguemos por eso. Entonces, ¿qué es el sistema nervioso autónomo? Como dice la palabra, o también como dicen los sinónimos con los que encontramos a la denominación de este sistema, que puede ser el sistema nervioso vegetativo, es aquel que se va a encargar de aquellas funciones que no son controladas por la conciencia. Entonces estas funciones van a ser justamente funciones vegetativas, funciones autónomas, y estas funciones van a estar controladas por el autónomo y por sus ramas, que son la rama simpática y la rama parasimpática. Y agregamos una tercera rama, que es la rama entérica, que está conformado por ramas simpáticas y parasimpáticas, pero es tan amplia la red de fibras nerviosas que componen la porción nerviosa que inerva al sistema entérico, que uno de los autores de la bibliografía que tenemos agrega esta rama como una tercera rama del sistema nervioso autónomo. ¿Estamos? Entonces, dentro de la clasificación del sistema nervioso autónomo, ustedes clásicamente tenían sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. Vamos a hacer honor de este agregado que hace este autor y vamos a agregar al sistema nervioso entérico. Cuando lleguemos al último parcial, donde desarrollemos justamente el sistema digestivo, vamos a ver de qué manera esta parte trabaja puntualmente en ese momento. Sí, nos vamos a quedar en este momento describiendo al simpático y al parasimpático, pero sepan que está el entérico y en la clasificación sepan que la tienen que agregar. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en detalle acerca de esto? En principio tenemos que ver cómo está constituido y cuáles van a ser los componentes que tenemos que mencionar cada vez que vayamos a describir alguna acción del sistema nervioso autónomo. Este esquema, van a ver que es un esquema que se repite mucho cuando hablemos de esto, y es justamente el conjunto formado por un receptor que va a captar el estímulo y por medio de una fibra nerviosa va a ir a buscar al centro integrador, que siempre es una porción del sistema nervioso central, y del sistema nervioso central va a salir otra fibra nerviosa que va a ir a buscar al órgano efector. ¿Sí? Esta es la estructura básica en cuanto al funcionamiento. Entonces siempre tenemos que tratar de saber cuál va a ser el receptor, cuál va a ser el centro integrador y cuál va a ser el efector, para ver qué respuesta es la que vamos a ir a buscar. Anatómicamente, entonces, el sistema nervioso autónomo ¿dónde se origina? Se va a originar en el sistema nervioso central, y el punto de origen del simpático y del parasimpático van a ser diferentes. Fíjense en la parte izquierda, en la porción que marca al simpático, el punto de origen va a ser tóraco-lumbar, o sea que va a estar en la médula espinal, comprendida en la médula de la región torácica y la médula de la región lumbar. Entonces, ¿cuál es el origen del simpático? La médula espinal de la región tóraco-lumbar. Mientras que del parasimpático, el punto de origen va a ser cráneo-sacro. Porque fíjense que se origina acá arriba y en las últimas porciones de la región sacra. Entonces ese es el punto de origen para ambos componentes del sistema nervioso autónomo. ¿Qué es lo que vamos a describir nosotros en fisiología? ¿Qué porción nos vamos a ocupar de describir?
vieron que teníamos esta estructura establecida por el receptor, el sistema nervioso central como un centro integrador y el órgano efector. Nosotros vamos a describir desde el centro integrador hasta el órgano efector. Esa es la porción que vamos a ir trabajando en las diferentes clases. Entonces, ¿qué vamos a tener? Acá arriba, fíjense que la porción amarilla es el sistema nervioso central, o sea que vendría a ser el centro integrador, y de acá vamos a desprender las fibras del sistema parasimpático y las fibras del sistema simpático. ¿Estamos? ¿Qué podemos ver en principio a partir de acá? Que para el parasimpático tenemos una fibra que nace en el sistema nervioso central, que va a ser larga en comparación a esta otra del simpático. Si vemos en la longitud, la verde es mucho más larga que la roja, y vamos a ver que esta primer fibra nerviosa llega a un ganglio nervioso, y de acá va a salir otra fibra nerviosa que va a llegar hasta los órganos efectores. ¿Cuáles son los órganos efectores para todo el sistema nervioso autónomo? Van a ser el músculo liso, el músculo cardíaco, las glándulas y el tejido adiposo. Fíjense que son todos efectores que nosotros, con la conciencia, no podemos decidir si van a actuar o no van a actuar. Nosotros conscientemente no podemos decir, bueno, que el corazón lata más, que el corazón lata menos, no podemos decir, bueno, que el vaso se contraiga o se dilate, o que una glándula secrete o no secrete. Entonces no podemos con la voluntad poder regular esas acciones. Por eso son todas pertenecientes a las acciones del sistema nervioso autónomo. ¿Estamos? Y los efectores, entonces, siempre para el sistema nervioso autónomo van a ser estos cuatro: músculo liso, músculo cardíaco, glándulas y tejido adiposo. ¿Bien? Sí, sí. Joya. Bueno, entonces volvemos a esa comparación que teníamos. La fibra verde, que es la parasimpática, va a ser, antes de llegar al ganglio nervioso, va a ser mucho más larga que la que tenemos en la vía simpática. Una vez que llega al ganglio nervioso, fíjense que el esquema intenta marcar como que secreta neurotransmisores, esos neurotransmisores se van a unir a un receptor, y ese receptor entonces va a generar que se siga propagando el impulso nervioso, se van a liberar neurotransmisores de nuevo, y a nivel de los órganos efectores se va a encontrar con otro receptor. Algo muy similar sucede en la vía clásica del sistema nervioso simpático. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros en esta primera parte lo que tenemos que hacer como función es generar ese estímulo, generar ese potencial de acción, que va a ser ese mensaje eléctrico que se va a propagar a lo largo de la membrana de la fibra nerviosa, y lo tenemos que hacer en una fibra preganglionar, que es la que está antes del ganglio, y una fibra postganglionar, que es la que está después del ganglio. Entonces, ¿qué tipo de receptor a ustedes les parece que va a estar ubicado en este ganglio para poder generar esa respuesta de generar un potencial de acción? Receptor nicotínico. ¿Qué tipo? No qué nombre. Ionotrópico. Excitatorio. Un receptor, y dentro de la clasificación, porque siempre buscan la última parte de la clasificación y no la primera parte de la clasificación. Sería mediado por membrana, por canal. Asociado a canal. Un receptor asociado a canal, ¿sí?, que está regulado por un ligando externo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer, y nosotros con todo lo que vimos, este tipo de receptores son los que modifican la polaridad de la membrana, y son los que generan esa despolaridad que una vez superado el nivel umbral, va a generar ese potencial de acción. Entonces ese mensaje eléctrico se va a poder propagar a lo largo de toda la fibra. Entonces, lógicamente,
el tipo de receptor que tenemos que ubicar en esta porción, donde necesitemos que ese mensaje eléctrico se propague, sí o sí va a tener que ser ese tipo de receptor. No es necesario poner un receptor asociado encima acá, porque la función que estamos esperando no es la función que va a realizar un receptor asociado encima. Entonces, esa es la importancia y la explicación de por qué los receptores tienen esa especificidad tisular de la que hablábamos dentro de las características. Los receptores están ubicados en los lugares que se necesita que la función que va a cumplir ese receptor se pueda cumplir. Por eso es que en estos lugares, donde necesitamos esa transmisión de ese impulso nervioso, se van a ubicar este tipo de receptores y no otros. Después sí, vamos a las características, que va a ser un receptor ionotrópico, el nombre, que es un receptor nicotínico, y todas las características que ustedes fueron estudiando cuando describíamos ese tipo de receptores. ¿Queda claro esta parte, chicos? Sí, profe. Sí, sí. Y Sí, profe. profe. Entonces, cuando ustedes tengan que ubicar un receptor, piensen qué es lo que esperan que haga. Entonces, si vos tenés un solo receptor de todos los que vimos, que generaba esta única respuesta que estamos esperando, entonces no queda más chances. Es ese el receptor que se ubica ahí. Bien. Ahora bien, cuando llegamos a los órganos efectores, la respuesta va a ser distinta. Porque para que el músculo cardíaco se contraiga, para que la glándula secrete o para que actúe, por ahí necesitamos otro tipo de respuesta. Entonces los receptores van a ser diferentes. Entonces, para la vía parasimpática, los receptores que vamos a encontrar a nivel del órgano efector van a ser receptores asociados a proteína G. Y el nombre de los receptores de estos asociados a proteína G para la vía simpática va a ser muscarínico. Y de estos receptores muscarínicos vamos a tener el receptor M1, M2, M3, M4 y M5. Tenemos que saber los nombres y que hay 5, sí. ¿Por qué? Porque ustedes estudiaron que no hay solamente un tipo de proteína G, sino que hay varios subtipos de proteína G y que a partir de a qué subtipo pertenece va a ser la función que se espera. Va a ser distinta la enzima que utilice, van a ser distintos los segundos mensajeros, va a ser distinto el efector. Entonces, hasta ahí la vía parasimpática. Vamos a la vía simpática. Si la tenemos que describir según este esquema, tenemos la fibra preganglionar que es corta, llegamos al ganglio, y acá ¿qué tenemos? Otra vez tenemos otra fibra nerviosa, entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Transmitir un impulso nervioso. Entonces, ¿cuál va a ser el receptor que vamos a encontrar en esta porción? Asociado a canal. ¿Cómo? Asociado a canal iónico. Asociado al canal iónico. O sea, es lo mismo que veníamos hablando antes. ¿Sí? Entonces, si tenemos que hacer lo mismo que veníamos haciendo antes, el receptor va a ser el mismo, va a ser otra vez el receptor nicotínico el que encontremos en el ganglio nervioso del simpático. Y en los órganos efectores del simpático, vamos a encontrar también, como los efectores del parasimpático, vamos a encontrar también receptores asociados a proteína G. Solamente que estos receptores se van a llamar alfa y beta. Y del alfa vamos a tener alfa 1 y alfa 2, y del beta vamos a tener beta 1, beta 2 y beta 3.
Pero hasta ahora es todo lo mismo. ¿Qué va a hacer? Que la diferencia, ¿por qué vamos a tener receptores muscarínicos de un lado y receptores alfa y beta del otro? ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que hay entre uno y el otro? Va a ser la diferencia el ligando que se va a necesitar. Porque en la vía parasimpática, para los receptores muscarínicos, vamos a usar el ligando que es la acetilcolina, o sea que es el mismo que veníamos utilizando antes, pues ya lo vimos en clase. Mientras que en la vía simpática, los receptores alfa y beta van a utilizar al ligando noradrenalina y adrenalina. Entonces, ¿cómo los muscarínicos usan acetilcolina? Se dice que son colinérgicos. Y como los alfa y beta utilizan adrenalina y noradrenalina, se dice que son adrenérgicos. Perdón por el nombre. Colinérgicos. Pero ahora bien, ¿solamente los muscarínicos utilizan acetilcolina? No. ¿Cuáles más utilizan acetilcolina? Los colinérgicos. ¿Cuáles? Los nicotínicos. Los nicotínicos. Bueno, entonces, los nicotínicos usan acetilcolina, entonces también son colinérgicos. Y acá fíjense que justamente a lo que quería llegar con esto que una de ustedes prendió el micrófono y gritó los colinérgicos. Si estamos hablando de que un receptor se llama colinérgico porque usa acetilcolina, entonces si preguntamos, chicos, ¿qué receptor usa acetilcolina? Y ustedes nos responden, los colinérgicos, entonces no nos están diciendo nada. ¿Me explico? Porque que sea colinérgico está hablando justamente del tipo de ligando que usa. Entonces, ¿qué receptor utiliza acetilcolina? Los nicotínicos y los muscarínicos. Y cuando preguntamos qué tipo de receptor, nos tienen que responder qué familia de receptor corresponde. Después vemos si es nicotínico, si es colinérgico, es adrenérgico o es lo que sea. Pero bueno, sigo porque como nadie responde, no voy a seguir profundizando en nada de esto. Entonces, del simpático también tenemos otra vía más, que se desprende, que la podemos ver aquí al costado, en donde no va a buscar un ganglio nervioso, sino que la sinapsis que haría en el ganglio nervioso la reemplaza por una unión con la médula de la glándula suprarrenal. Ustedes saben que la glándula suprarrenal tiene una médula y tiene una corteza. ¿Qué función tiene la corteza de la glándula suprarrenal? Endocrina. Tiene una función endocrina, o sea que secreta hormonas. Mientras que la médula de la glándula suprarrenal tiene una función nerviosa. ¿Sí? Entonces, por eso, en este gráfico está marcada en amarillo, haciendo referencia a que es nervioso, la médula de la glándula suprarrenal. Entonces, ¿cómo va a actuar esta porción del simpático? Va a llegar hasta la médula de la glándula suprarrenal, y lo que se va a liberar desde la médula van a ser neurotransmisores.
que en realidad, fíjense, que van a ser secretados a un vaso sanguíneo. Entonces, cuando hay una relación, un tipo de comunicación intercelular entre una porción nerviosa y un vaso sanguíneo, ¿qué tipo de comunicación celular es? Neuroendocrina. Neuroendocrina, porque está relacionando esa porción nerviosa con su forma de transportarse, que va a ser por la sangre. Esta secreción va a ser, como es del simpático y está yendo hacia el órgano efector, va a ser también adrenérgica, y como es simpática y va a los órganos efectores, los receptores que va a encontrar en los órganos efectores van a ser los mismos de antes, van a ser los alfa 1 y 2 y los beta 1, 2 y 3. Y esto que quede claro, porque después suele suceder que sacan la foto y en la foto parecería que los que llegan por sangre van solamente a un tipo de receptor y no. Todos los del simpático van a ir a los alfa y a los beta. Bien, hasta ahí esa parte. Entonces, para ir por ahí resumiendo, que no hace falta tampoco que nosotros vimos que el origen del simpático era toracolumbar, el parasimpático era craniosacro. Tenemos acá otra serie de puntos para comparar, pero vamos un poquito a lo que es la función de cada uno. El simpático lo que va a hacer es gastar energía. El parasimpático lo que va a hacer es ahorrar energía. Y esto se corresponde a las funciones que va a hacer. ¿Y a qué funciones? A las funciones que va a llevar adelante a partir de los órganos efectores que íbamos mencionando anteriormente. Ahora ya vamos a llegar a eso. Esta parte la vamos a pasar rápido porque es todo lo que veníamos hablando recién, que es justamente qué es lo que sucede en esa sinapsis para que el mensaje que venía en una de las fibras nerviosas pueda saltar a la otra fibra nerviosa para poder llegar hasta el órgano efector. Entonces, hacemos el repaso rápido de la parasimpática, fibra preganglionar larga, el ligando era la acetilcolina, actúa sobre receptores nicotínicos, como estos nicotínicos están en el ganglio, se llaman nicotínicos ganglionares, sale la posganglionar, secreta acetilcolina también, y va a ir a los receptores muscarínicos que están en los órganos efectores. Para el simpático, como estamos otra vez en una sinapsis, entonces se libera acetilcolina, va a los mismos receptores nicotínicos, y llegamos a receptores de membrana asociados a proteína G, que esta vez se van a llamar alfa y beta. Y en la otra porción de la vía del simpático, vamos a tener también esta secreción con esta comunicación neuroendocrina, donde vamos a llegar a los mismos tipos de receptores, alfa y beta. Pero en este grafiquito, ya que estamos, comparamos también qué es lo que sucede con la otra rama funcional, que era la vía somática. ¿Sí? ¿Se acuerdan que de la porción funcional nosotros veíamos que había una porción autónoma y una porción somática? Bueno, ya vimos toda la porción autónoma, vamos entonces a la porción somática. La porción somática tiende a ser un poco más simple en cuanto a su estructura. Fíjense que como órgano efector va a tener al músculo esquelético, entonces tenemos una primer gran diferencia. ¿Por qué? Porque el músculo esquelético es un músculo voluntario, entonces este sí lo podemos gobernar voluntariamente. ¿Sí? Entonces, funcionalmente tenemos una gran división hecha entre el sistema nervioso autónomo,
que va a gobernar todas funciones independientes de la conciencia y el músculo, y el sistema somático, que va a ir a actuar solamente sobre el músculo esquelético, que es la que sí puede ser gobernado por la conciencia. Funcional y estructuralmente va a ser más o menos similar. Tenemos un origen en el sistema nervioso central, solamente que, fíjense, no tenemos ganglio nervioso, o sea que no hace sinapsis en un ganglio nervioso, sino que directamente vamos a ir desde el sistema nervioso central con esta, que generalmente se denomina motoneurona. Esta neurona va a ir a buscar al músculo esquelético y se va a encontrar con receptores nicotínicos musculares, que son casi los mismos que los que están acá, solamente que cambia el apellido. Como estaban en el ganglio, se llamaban ganglionares; como están en el músculo, se llaman musculares. Y si son nicotínicos, el ligando también va a ser la acetilcolina. ¿Y por qué ubicamos este tipo de receptor también en la membrana del músculo? Porque el músculo, para poder contraerse, se va a despolarizar. Entonces tenemos que seguir propagando ese potencial de acción que venía desde la neurona. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Sí, profe, profe. venimos bien. Sí, sí. ¿Venimos bien? ¿No se durmieron todavía? No, no. No, por ahora no. No, profe. Bien, por lo menos tenemos 3 que están despiertos. Los otros 100, vaya Dios a saber qué es lo que está pasando. Chicos, espero que estén bien. Bien. Seguimos ampliando cada vez más el cuadro. Y siempre es explicando y repitiendo lo que veníamos viendo. ¿Sí? Ahora lo que estamos haciendo es ampliar esa conexión que había entre las fibras pre- y postganglionares, y ampliamos el ganglio. ¿Y qué es lo que vemos acá? Tenemos esas 2 neuronas que están tan lindas, hechas en azul. Dentro del ganglio tenemos esos receptores y tenemos el neurotransmisor que se liberó desde la neurona preganglionar. ¿Sí? Como estamos acá dentro del ganglio, entonces siempre va a ser acetilcolina y los receptores van a ser nicotínicos ganglionares. Y según la bibliografía también los pueden encontrar como nicotínicos neuronales. No se asusten que son los mismos. Pero mira. Y bien, seguimos. Esto es repaso para que tengan un soporte escrito de lo que veníamos hablando hasta recién. Y vamos a ver, porque todo muy lindo, ¿no? Hablamos de la acetilcolina que se une al receptor que está del otro lado, pero tenemos que ver también cómo se libera, cómo se secreta esa acetilcolina, porque no es que mágicamente aparece en la hendidura sináptica o dentro del ganglio. Entonces, tenemos una fibra presináptica y una fibra postsináptica. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder? Va a venir un potencial de acción, ¿sí?, que viene despolarizando toda la membrana de esa fibra nerviosa, y nosotros tenemos que donde termina la neurona hay un espacio que es la hendidura sináptica, y después empieza la otra neurona. Entonces tenemos que hacer que ese potencial de acción que viene despolarizando esta primera neurona encuentre la forma de transmitir ese mensaje hacia la neurona siguiente para que esa información pueda seguir. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer esto y cómo lo logramos? Por medio de la secreción del neurotransmisor. ¿Y cómo hacemos esto? Este potencial de acción viaja por la membrana, llega hasta el botón terminal de esa neurona, y se va a encontrar que ese botón terminal va a tener un montón de vesículas que están llenas del neurotransmisor, de la acetilcolina. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Va a aumentar la permeabilidad para el calcio en ese botón terminal. Va a empezar a ingresar calcio,
Y este calcio, para que se lo figuren, lo que va a empezar a hacer es empujar a esas vesículas contra la membrana de esa neurona. Entonces la vesícula se va a fusionar y por exocitosis va a alargar, va a secretar a esa acetilcolina hacia la hendidura sináptica. ¿Damos? Sí, profe. ¿Este pasito queda claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí. Bien. Porque fíjense que nosotros ya sin querer vamos empezando en los temas que vamos desarrollando a hablar indirectamente de un gran tema que es la importancia del calcio en el organismo. Entonces, más allá de lo que por ahí sabemos, porque nosotros vamos a ser odontólogos, entonces si vamos a ser odontólogos, el calcio, ¿para qué nos interesa a nosotros? Por la conformación de la hidroxiapatita, del esmalte. Perfecto, con la conformación de la hidroxiapatita que va a estar formando parte del diente. ¿Sí? Entonces sí o sí necesitamos calcio. Y esto se los menciono primero porque siempre cuando hablamos de la importancia del calcio como tema, siempre se olvidan que van a ser odontólogos. Entonces siempre mencionan el hueso, porque el calcio obviamente forma parte de la hidroxiapatita que conforma el hueso, y mencionan el calcio en todas las otras funciones, pero siempre, no sé por qué, se olvidan de mencionar al calcio como constituyente principal de la pieza dental. Entonces, para que ya no se olviden, lo hacemos al revés. Entonces lo primero que les menciono es que el calcio es importante para que se formen las piezas dentales. ¿Está? Eso se lo graban como futuros colegas que van a hacer, necesitamos calcio para que se formen esos dientes. Bien, fíjense, con unos temas que vinimos hablando anteriormente y que también Laura nos dio un teórico de esto. El calcio, ¿en qué otra función importante lo teníamos que meter para que se pueda también desarrollar otra de las funciones fundamentales del cuerpo? En la En la contracción. cascada de coagulación. En la cascada de coagulación. Perfecto. ¿Se acuerdan que necesitaban que en un momento, cuando se había activado la cascada de la coagulación, necesitaban la presencia de calcio para que se conforme la enzima? ¿Sí? Y poder, a partir de ahí, poder formar la malla de fibrina. Entonces, el calcio también es muy importante para la hemostasia. Y si vamos un poco más profundo dentro de la hemostasia, dentro de la activación plaquetaria, cuando la plaqueta, se acuerdan que para que se active había 3 pasos que tenía que cumplir, y había un paso en donde la plaqueta cambiaba su forma, ¿sí? Y empezaba a exponer unas proteínas en la membrana para poder unirse plaqueta con plaqueta. Bien, y eso, en ese paso también era importante que se modifique esa concentración de calcio intracelular. Eso ya siendo un poco más fino, ¿sí? Pero fíjense que para la hemostasia, ya sea para formar el tapón plaquetario o para formar la malla de fibrina, es necesario que haya calcio. ¿Estamos? Entonces, tenemos que el calcio es muy importante para formar los dientes, para formar los huesos, es muy importante para cualquiera de las etapas de la coagulación. Y ahora fíjense la importancia que tenemos, que es fundamental para que el sistema nervioso pueda funcionar, pueda transmitir esa señal eléctrica. Porque si no tenemos el calcio que aumente dentro de esa neurona, no podemos liberar a la acetilcolina. Si no liberamos la acetilcolina, nunca se va a unir a su receptor, entonces el mensaje siempre va a quedar cortado en el medio. Bien. Entonces, una vez que
El calcio actuó, se liberó la acetilcolina, se une al receptor y se va a dar toda esa función que nosotros ya veníamos hablando. Estos son grafiquitos para que se acuerden de qué receptor estamos hablando, pero todo esto ya lo saben, solamente lo tienen que repasar. Ahora bien, pudimos lograr que el neurotransmisor se una al receptor. Pero ese neurotransmisor no puede quedar unido al receptor para siempre. Tenemos que liberar a ese receptor para que otra nueva camada de neurotransmisores se puedan unir. Entonces tenemos que ver cómo finaliza la acción del neurotransmisor. En el caso de la acetilcolina, vamos a tener dos tipos de enzimas que van a ir eliminando a la acetilcolina. Una vez que la acetilcolina se liberó, se unió al receptor y cumplió con su función, entonces va a haber una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Fíjense que no es muy original el nombre, pero como la mayoría de las enzimas, termina en asa y nos explica qué es lo que está haciendo antes, qué es lo que está catalizando. Entonces, acetilcolinesterasa es una enzima que algo tiene que ver con la acetilcolina. No podemos ir muy lejos de eso. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ir eliminando esa acetilcolina que estaba en la hendidura sináptica. Y va a haber otra que se llama acetilcolinesterasa falsa, o el verdadero nombre es butirilcolinesterasa, que es la enzima que por ahí muy poquito del neurotransmisor puede llegar a ganar el torrente sanguíneo. Entonces esta enzima se encuentra en sangre y va a ir a comerse, por eso es un Pac-Man que va a buscar al neurotransmisor, va a ir a eliminar a esa acetilcolina que está en sangre. Entonces, ¿cómo finaliza la acción del neurotransmisor? De esta manera, por medio de estas dos enzimas. Vamos a ver cómo finaliza la acción de los otros neurotransmisores, que son la adrenalina y la noradrenalina. Estos dos neurotransmisores, por cómo viene su forma de sintetizarse, si vamos desde arriba de todo, desde el origen de cómo se sintetizan, por esto se los denomina catecolaminas. Por la forma que viene, ustedes después busquen cómo se sintetiza la acetilcolina, cómo se sintetiza la adrenalina y la noradrenalina, y van a ver que la adrenalina y noradrenalina también son llamadas catecolaminas. Y dentro de las catecolaminas tenemos estas dos y algunas más. Entonces, estas catecolaminas, ¿de qué manera las vamos a hacer que frenen su acción? Por medio de tres vías. Dos van a ser enzimáticas. Una enzima que es la que actúa a nivel de la sinapsis, va a ser las enzimas MAO, cuyo nombre es monoaminooxidasa, por eso se llaman MAO. Otras van a trabajar después de la sinapsis, que son enzimas que se llaman COMT, cuyo nombre es catecol o metiltransferasa. Y después va a haber otra parte de estos neurotransmisores que van a volver hacia la fibra presináptica y van a otra vez ser incluidos dentro de vesículas para almacenarse. Entonces va a haber canales de recaptación en la membrana presináptica por donde estos neurotransmisores pueden volver otra vez hasta la fibra presináptica y almacenarse dentro de las vesículas.
¿Queda claro esto? Yo no entendí, Sí, profe. me quedó una duda, porque Sí, Jeremy. estas vías interfieren en el receptor o en la acetilcolina. Estas últimas que estamos viendo son para la adrenalina y no la adrenalina, no para la acetilcolina. Ah, ok, perfecto. Las de la Gracias. acetilcolina son las dos que vimos en la diapo anterior. La acetilcolinesterasa, la verdadera y la falsa. Perfecto, gracias. Estas Sí, sí, tres sí. son para la adrenalina, por eso les hice la referencia acerca del nombre. Fíjate que se llama catecolo metiltransferasa, que es la que va justamente a actuar sobre las catecolaminas, ¿sí? Por eso les mencioné esto para que por ahí lo tengan en claro. Perfecto. Gracias, profe. Bien. Entonces, sí, No entendí la ubicación de las enzimas, las COMP, las catecol. ¿Dónde están? ¿En qué ubicación están? ¿Dónde están? en la fibra postsináptica. Ah, bien. Gracias. De nada, Fede. Un gusto, Federico, otra vez Hola, volver a vernos. presinápticas. Un gusto. ¿Alguien más preguntaba algo? ¿O Y las MAO están en las presinápticas. las MAO están más en la hendidura y las CONT están después de la hendidura? Entonces, acá, cuando llegamos a esto, empezamos a hablar un poquito acerca del funcionamiento y de las acciones que van a tener. La activación del simpático o del parasimpático. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en líneas generales el simpático estaba para gastar, el parasimpático estaba para ahorrar energía? ¿Sí? Entonces, va a haber una serie de funciones corporales que el simpático por ahí va a estimular. Entonces, cuando el sistema nervioso simpático se active, va a haber funciones que van a tender a el estímulo de ciertas partes del cuerpo. ¿Cómo entendemos esto? Volvemos al principio en donde el sistema nervioso autónomo se encarga de regular funciones vegetativas. Todas funciones que nosotros no manejamos. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, supongan que ustedes, ya todos los años tengo que buscar ejemplos distintos, pero vamos al ejemplo clásico. Supongan que ustedes van caminando por la calle tranquilos, van escuchando música, se van fumando un pucho, están en otra, y de golpe pasa algo que los asusta. ¿Sí? Se les sube una moto por la vereda, les sale a ladrar un perro, lo que sea. ¿Sí? Se generó algo de golpe que los sacó del estado en que ustedes estaban tranquilos y les genera algún tipo de nerviosismo, de ansiedad en ese momento puntual, y empiezan a suceder un montón de cosas que el estado en que ustedes estaban se empieza a ver alterado. Todos han tenido en algún momento algún susto, ¿sí? Y se habrán dado cuenta que en el momento en que sucede este susto, hay un montón de reacciones del cuerpo que suceden en un pestañeo, en un segundo, y que ustedes no están pensando en que tiene que pasar todo esto. Reaccionaron y pasó. ¿Sí? Y en este momento, cuando ustedes se asustan, es una respuesta primitiva a que ustedes tienen que estar alerta para escaparse de eso que los puede llegar a dañar. Entonces, para estar alerta, para ustedes poder escapar o reaccionar frente a algo que puede llegar a dañar su constitución, el cuerpo, sin que ustedes se den cuenta, nos pone en un estado de alerta para estar rápidos de respuesta. Y todas estas respuestas que se van a dar en el cuerpo son reguladas por la porción simpática del sistema nervioso autónomo. ¿Queda claro? Entonces, fíjense, ustedes venían caminando tranquilos, por ejemplo.
Supongamos que en este momento está trabajando el parasimpático, que es el que ahorra energía. Ustedes no estaban corriendo, no estaban gastando energía, no estaban haciendo nada. Venían en la suya. Y de golpe, en un segundo, se ponen en alerta 1000 factores de alarma que los hacen actuar y estar alerta en consecuencia de lo que está pasando. El que toma la posta en ese momento es el sistema nervioso autónomo simpático. Por eso, el sistema simpático es dominante por sobre el sistema parasimpático. Porque si vos no te pones alerta y seguís pancho como estabas, es muy probable que la moto te pase por encima o el perro por ahí te vaya a morder. Entonces, vos tenés que reaccionar a eso, y por eso el simpático es el que toma las riendas. Y por eso es dominante por sobre el parasimpático, en estos momentos. ¿Estamos? Y vos, para poder reaccionar, entonces, ¿qué serie de cambios van a pasar en el cuerpo? Una de las primeras cosas que pasan, y como decíamos, ustedes no se dan cuenta, tiene que aumentar el campo visual. ¿Para qué va a aumentar el campo visual? Para que ustedes tengan un panorama mejor de qué es lo que está pasando a sus alrededores y si tienen que estar disparando para algún lado o no. ¿Cómo hacemos para aumentar el campo visual? Por medio de la midriasis. ¿Qué es la midriasis? La dilatación de la pupila. Entonces la pupila se abre y de esa manera aumenta el campo visual. ¿Estamos? Primera de las cosas que pueden llegar a suceder. Por otro lado, al estar en alarma, ustedes vieron que empiezan a sentir como que el corazón les empieza a latir más rápido. Entonces, dijimos que de los órganos efectores del sistema nervioso autónomo, uno de esos era el músculo cardíaco. El músculo cardíaco, cuando actúa el sistema nervioso simpático, lo que va a ser la frecuencia de contracción. Al aumentar la frecuencia de contracción, aumenta la sangre que se está bombeando por dentro de los vasos. O sea, bombea sangre más rápido de lo que lo venía haciendo. ¿Para qué va a hacer esto? Y ahora vamos a ver. Del corazón, ustedes saben que hay vasos que salen y hay vasos que llegan. Bien. Si nosotros tomamos otra vez a esa persona parada frente a nosotros, y así como teníamos una constitución del sistema nervioso, una división entre central y periférico, vamos a tener vasos que son centrales y vasos que son periféricos. ¿Estamos? Los vasos sanguíneos, los que van al corazón, pero no los que llevan sangre para que el corazón expulse con los latidos, sino que los vasos sanguíneos que van al corazón para nutrir al músculo cardíaco son los vasos centrales. Todos los otros vasos que están en la periferia son los vasos periféricos. ¿Está claro ahí? Sí. Bien. Sí. Entonces, el corazón es la maquinita, es la bomba del cuerpo. Y en este caso, en donde está actuando el simpático, lo que está haciendo es latir con más frecuencia. Entonces, a este músculo que está latiendo con más frecuencia, ¿yo lo tengo que irrigar más o lo tengo que irrigar menos? Más. Más. Lo tengo que irrigar más. Entonces, los vasos sanguíneos que irrigan el corazón, que son los vasos centrales, ¿se van a dilatar o se van a contraer? Se van a contraer. Se van a Vos dilatar. necesitas que llegue más o menos sangre. Pero si se contraen no disminuye el diámetro y no llega más sangre, más rápido, digamos. No, vos necesitas. Eso tiene que ver ya con la presión y son cosas que vamos a ver más adelante. No estamos hablando de la fórmula de la presión en cuanto a lo que sucede, la relación radio-presión. Entendelo como que si vos
ampliás el diámetro del vaso, llega más caudal de sangre a ese músculo. Claro, Entonces, si me permitís una intervención, Nata, y lo que dice Jeremías tiene lógica justamente desde el punto de vista de la presión, pero acá lo que tenemos que incrementar es en total el flujo. Es por eso, es bueno que haya surgido esto, pues más adelante lo vamos a ver con más detalle, ¿sí? Pero desde el punto de vista de la física, no es ilógico pensar lo que pensaste, Jeremías, está bien, pero vamos a combinar las dos cosas ahora. por eso te decía, no todavía relacionado a el diámetro en relación a la presión como factores que determinan cuánta presión llega al final del vaso, sino entendiendo que la suma de todos los vasos, si vos aumentás el diámetro, aumenta el flujo que llega hacia ese músculo. Entonces, vos vas a estar irrigando más a ese músculo cardíaco. Por lo tanto, haces una vasodilatación de esos vasos centrales a partir del simpático. ¿Estamos? Pero los vasos periféricos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo opuesto. Vamos a hacer una vasoconstricción. Porque vos lo que necesitas es que el músculo que más activo está, que es el músculo cardíaco, tenga la cantidad de sangre suficiente para que le lleguen los nutrientes suficientes para poder mantener ese aumento de ritmo que está teniendo. ¿Estamos? Y en consecuencia, si ese corazón puede seguir latiendo más, aumentó su frecuencia, aumenta el volumen de descarga, va a poder mandar ahora sí por bombeo sangre más rápido hacia las extremidades. Entonces, para una segunda etapa en donde vos quizás tendrías que pelear o tendrías que salir corriendo, ese corazón que tiene una frecuencia que está elevada va a poder bombear sangre con una mayor frecuencia hacia el músculo esquelético, que es el de las extremidades, para que vos puedas defenderte de eso que te está sucediendo. ¿Está claro? Profe, ¿puedes Entonces, repetir? vos haces esa vasoconstricción periférica para como empujar toda esa sangre para que vaya a poder irrigar mejor al corazón, para que el corazón tenga todos los nutrientes necesarios, para que pueda funcionar a ese ritmo y poder enviar esa sangre hacia las extremidades. Ya va con la pregunta. Ahora bien, hablo de nutrientes. Uno de los nutrientes que necesitamos va a ser el oxígeno. Entonces, para que esa sangre se pueda mantener oxigenada, vamos a tener que, a partir del sistema nervioso simpático, en producir alguna modificación en el sistema respiratorio, es decir, una broncodilatación. Entonces, al abrirse los bronquios, se dilata, se hace más grande la entrada del oxígeno. Y por ende, al aumentar esa entrada de oxígeno, podemos seguir oxigenando esa sangre que estamos utilizando y que estamos haciendo circular tan rápido ahora por el cuerpo. ¿Queda claro, chicos, todo esto? Sí, profe, queda claro. ¿A Sí, profe. todos les queda claro más o menos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, yo tengo una Entonces, duda. ahí va Eric, aguantamos un segundito. Dale. Eric, no sé si era Eric, sí. Entonces, en vez de hacerse una lista con el simpático, hace esto, 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 esto y esto, piensen en la situación en que el simpático responde, y a partir de esa situación en que el simpático responde, piensen en todas estas pequeñas modificaciones que se van dando y que van a estar reguladas por el simpático. Entonces, de esa manera va a ser también más sencillo que aprenderse una lista de memoria, donde por ahí se pueden llegar a confundir u olvidar de alguno. ¿Y por qué veníamos a esto?
fíjense que cuando el sistema nervioso simpático toma las riendas, uno queda en estado de excitación, ¿sí? Las pupilas dilatadas, queda el corazón latiendo más rápido y demás. Entonces, por eso, el neurotransmisor que hemos liberado, lo tenemos que sacar de ese medio, para que no siga excitando. ¿Estamos? Ya van a ver cuando lleguen el año que viene a farmacología, que hay medicaciones que son psicofármacos, que actúan sobre el sistema nervioso, en donde por ahí hay un inhibidor de las MAO. Entonces, sí, fíjense, no importa la farmacología en este momento, pero fíjense, si vos en este momento, por eso quedé clavado en esta diapo, si vos en este momento tomás una medicación que inhiba a estas enzimas rojas que tenés acá, entonces la forma de finalizar la acción de estos neurotransmisores va a ser más lenta. Entonces, los inhibidores de las MAO claramente van a ser excitatorios del sistema nervioso. Por esto es la importancia de sacar a estos neurotransmisores de acá. Por otro lado, la cocaína lo que hace es tapar los canales de recaptación. Entonces, fíjense también qué es lo que sucede. Si le metemos cocaína a esta persona, entonces esos canales de recaptación van a quedar tapados y va a quedar más tiempo ese neurotransmisor excitando al sistema nervioso. ¿Estamos? Entonces, estas son asociaciones que tenemos que ir haciendo para ver cómo funciona este cuerpo. Eric. Yo tenía la duda de que, viste, que explicaste que se hace la vasoconstricción en los vasos periféricos para que aumente el ritmo cardíaco. Después esos vasos se dilatan para una mayor circulación. No dije que era para que aumente el ritmo cardíaco. Dije que se da una vasoconstricción para que la sangre vaya hacia el corazón para poder nutrir ese corazón que se está contrayendo más. ¿Sí? No empleen términos que por ahí nos pueden llegar a hacer confundir. Y por último, y ya cierro acá y ya nos vamos a los prácticos. ¿Se acuerdan que del simpático había otra porción donde las catecolaminas eran secretadas hacia la sangre? Y el transporte de un neurotransmisor por sangre va a ser más rápido o va a ser más lento que si va por vía nerviosa. Más lento. Más lento. Bien, vieron que cuando ustedes están en una situación de riesgo y cuando pasa esa situación, ustedes todavía por un rato más quedan un poco alterados. Bueno, esa catecolamina que se vertió a la sangre y que queda circulando, por ahí queda manteniendo un poco este estado de alerta hasta que desaparezca todo el sistema. Creo que no me queda nada. Esto es un poco para resumir lo que estuvimos hablando. Así que bueno, hasta acá llega mi cariño. Catecolamina. ¿Cómo? ¿De dónde venía la catecolamina? ¿A dónde estaba? ¿Cómo a dónde estaba? ¿Y de dónde venía? ¿Venía del simpático o del parasimpático? Porque no, una parte que dijiste. Bueno, hola chicos, buenas tardes. Hoy vamos a hablar del sistema nervioso autónomo. Vamos a ver todo de nuevo. Las catecolaminas, que era adrenalina y noradrenalina, pertenecían a la porción simpática, que era el neurotransmisor que va a llegar al órgano efector de la vía simpática y que se iba a unir a los receptores alfa y beta, adrenérgicos. Mientras que para la vía simpática, a nivel del órgano efector, íbamos a tener el neurotransmisor acetilcolina, ¿sí? No mezclen lo que sucede en las vías
a nivel de neurotransmisores y receptores, a nivel de los órganos efectores. Profe, yo tengo una pregunta. Respecto a la enzima multicolinesterosa, habías mencionado que esta venía de los vasos sanguíneos, o qué habéis mencionado de los vasos sanguíneos que no lo puedo anotar.